Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos nuevo vídeo, ronda número 5 del Norway Chess 2016. Una ronda que nos ha dejado dos partidas decididas. Por una parte, la victoria de Topalov sobre Grandelius, bueno, el jugador sueco, que es claramente, bueno, el jugador más flojo del evento, pues que está sufriendo un poco también las consecuencias de esta diferencia de rating. Pues bueno, perdió, tuvo un apuro de tiempo, la verdad que fue una partida, bueno, donde Topalov consiguió pues una clara ventaja y luego tenía una fuerte iniciativa y se acabó imponiendo. La otra victoria del día fue la del indio Hari Krishna ante Li Chao. El jugador chino sufre su primera derrota, se estaba mostrando muy sólido en el torneo y Hari Krishna pues recupera también el 50%, una partida pues interesante que vamos a ver ahora enseguida comentada. Y tuvimos las tres partidas del día restantes tablas. Carlsen sigue sin poder ganar a Giri, se jugó pues una española y la verdad que pues una posición bastante equilibrada. Fue una partida algo lenta, aunque con pocas jugadas, y en un momento en medio juego donde realmente las blancas no tenían ninguna ventaja, pues se repitieron jugadas y fue tal. Luego también Aronian empató con Bacher Lagrave, una partida que, bueno, fue una eslava del cambio. También las blancas intentaron, pero tampoco se consiguió mucha ventaja y la partida acabó en tablas. Y la otra partida del día que nos falta por comentar fue la de Kramnik ante Elianov, un Kramnik que salió de E4, es un jugador, bueno, en los últimos años sobre todo, pues una jugada que no suele emplear mucho, Vladimir Kramnik, más jugador de D4, inglesas o caballo F3, o catalana, etc. Sí que es cierto que en sus comienzos y años pues se hablaba un poquito ahí, igual desde hacía muchos años, ¿no? Que igual desde el 2004, ¿no? Yo creo que puede ser que alguna partida haga menos tiempo, pero sí que en general no suele utilizar E4, y además fue una italiana, esta apertura italiana que se está poniendo, digamos que en los últimos meses, un poquito de moda en cuanto a las españolas, y se está jugando esta italiana, este gioco piano, ¿no? Con C3 y D3, las negras están jugando con A6 rápido, y bueno, tampoco pudo conseguir, la verdad, que gran cosa, y la partida pues finalizó en tablas. Tras esto, Carlsen sigue líder, 3,5 de 5, ahora con 3 se une al grupo de perseguidores Topalov con Bacher Lagrave, y con Topalov, Bacher Lagrave y Kramnik. Quedan ya pues con 2,5 Hari Krishna, Giri, Aronian, y bueno, cierran abajo, queda Li Chao con 2 y queda el Grandelius con 1, y bueno, quedaría también Elianov con 2 puntos, que me olvidaba. Así que bueno, después de eso, del día de descanso, vamos con esta partida del día. Lo que ha hecho, podíamos ver la de Topalov, pero me ha parecido más interesante la de Hari Krishna con Li Chao, dos jugadores que están últimamente en franco ascenso. Hari Krishna con 2007-63, llegó a estar en el live chess rating virtualmente por encima de Anand hace poco tiempo, y bueno, están realmente bastante cerca ahora mismo en la clasificación oficial de puntos, hay como 7 puntos entre ellos, más o menos. Y Li Chao, un jugador que también lleva subiendo, está con 2755, y en este torneo pues estaba subiendo algo de él hasta esta derrota, pues también un jugador que se está acercando, pues ambos cerca del top 10, ¿no? Bueno, F3, la anti-Grunfeld, un poquito variante que en los últimos años ha cogido también un impulso bastante grande. Y bueno, aquí C5, Li Chao, ¿no? Vale, más habitual, D5, C por D, caballo por D con E4, caballo B6, caballo C3. Y bueno, a esta partida, como experiencia, Li Chao, hay una partida que ya comentamos ahí atrás entre Carlsen y Li Chao en Doha, en Navidades, en el Qatar Masters una gran partida de Carlsen, si os acordáis, muchos la habréis visto, que fue caballo B4 y bueno, rey B1, A5, y ahora aquí empezó un ataque complicado, ¿no? Y Carlsen acabó ganando. Aquí vino alfil por A2, H5, fue una partida bastante complicada que ganó en buen estilo Carlsen, ¿no? Suele ser la más habitual. Bueno, alfil G7, E4, D6, podemos intentar transponer al ataque Samis la línea del rey, y en la partida va a pasar algo parecido, solo que con C5, ¿no? Había unos tiempos donde pues Bacher Lagrave estaba jugando con E6,
E incluso aquí también se ha jugado E5, pero bueno, jugadas un pelín extrañas, ¿no? Aunque la más habitual, ya digo, suele ser D5. Bueno, contra C5, las blancas juegan con D5, D6, E4, alfil G7, y ahora aquí Hare Krishna jugó caballo E2, ¿no? Por supuesto, se puede jugar caballo C3, y estamos en la India de rey, una Benoni moderna, perdón, sería una Benoni moderna con E4, no con C5, ¿no? Y sí que suele ser esta jugada pues bastante, pues por ejemplo, más visual, ¿no? Carlsen y Narkiev y algunos ejemplos más que podríamos citar. ¿Cuál es la idea de este orden? Las blancas aprovechan que el caballo, evidentemente, cuando hacemos F3, ¿no? El caballo va a ir a E2. Pero de paso, ya que el caballo no está a C3, este caballo digamos que va a E2, C3 rápidamente, y el otro caballo nos deja la ruta que puede ser A3, B5 o C2, y también la ruta D2, ¿no? En alguna variante, el caballo de C3 vuelve a D1, E3, y el otro puede ir a C3. Bueno, maniobras un poco, dependiendo un poco de lo que hagan las negras, pero por hacer una idea, ¿no? Para un poco por dónde van los tiros para las blancas. Bueno, aquí el negro jugó enroque. Se han probado otras alternativas, por ejemplo B5 en plan gambito entre Morozevich y Dubov en Moscú en 2013, plan gambito Volga, A4, alfil por, y bueno, yo creo que las blancas tienen ventaja en esta posición y de hecho acabaron ganando, ¿no? Entonces tras enroque, caballo E3 y ahora E5. Es importante porque aquí el propio Lichau había empleado en teoría la que es la jugada más habitual, es la jugada E6. ¿No? Y aquí, bueno, hay varias jugadas, ¿no? Se ha jugado alfil E3, también es interesante alfil G5, y también, por ejemplo, se jugó alfil E2, A6, A4, E5, alfil G5, entre, Ivanisevic y Mamedov en Berlín en 2015, en el Mundial, y alfil E3, por ejemplo, E por D, A6 se jugó en Istratescu, Libiseski, San Quentin 2014 en Francia, y tras E por D, C por D, caballo BD7, alfil E2, H5, enroque y H4. Fijaros bien con esta idea, aunque las blancas aquí están enroqueadas, yo creo que las blancas tienen ventaja, caballo D2. Esta partida se jugó en Matlakov contra Lichau en Kazán en el año 2013. Digo que es importante esta idea, porque primero, porque Lichau es el jugador de negras, y otro por esta idea del avance del peón, ¿no? Que luego en la partida vamos a ver un poco ese esquema que le resultaba familiar a Lichau. Y también hay una partida entre Anand y Gelfand, en el Moscú, en el campeonato en 2012, que jugaron caballo H5, alfil G5, alfil por, peón por, dama D2, F5, es la famosa partida del Mundial, donde no vio, aquí acordaros esta idea, ¿no? G por H5, dama F3 jaque, rey C2, dama por H1 y la jugada dama F2, quedando la dama de Gelfand atrapada, y bueno, tras caballo C6 tuvo que comer, alfil G2, bueno, y se acabó imponiendo Anand a Gelfand, una partida clave en aquel Mundial que jugaron en el 2012, ¿no? en Moscú, o sea que era la idea de caballo H5. Bueno, entonces aquí se jugó E5 y ahora G4. Según mi base, esto es una novedad. Apenas, bueno, se había jugado una partida antigua. Aquí lo más habitual es alfil G5, ¿no? Y aquí las negras, sí, por ejemplo, H6, una partida entre Slipak y Andrés Rodríguez y entre Kislik y Lu Yiping en 2013. La de Slipak y Andrés Rodríguez en Pinamar, en Argentina, en 2012. Esta siguió con alfil H4 y dama E8. Y la de caballo A6, caballo D2 fue Kislik contra Lu Yiping. También se ha jugado contra H6, alfil E3, caballo E8, perdón, Arencibia Ubilaba en Benasque 91 y caballo H5. Esto fue contra Bulski, contra Sebe, Attila Sebe en Lubovna 2014. Otra idea es caballo A6. Esto se jugó en Laznica contra Tisir en Tronson 2014. Y sería un poquito la jugada más habitual, alfil G5. Tras G4, H5, esta sí que es la novedad propiamente dicho. Solo había encontrado una partida con caballo E8. Tras H4, F5. Alfil E3, bueno, aquí creo que es mejor comer en F5 y con ventajilla blanca. En una partida de Arencibia, Budi Bueno, allá por La Habana en el año 1986, ¿no? También es interesante, bueno, caballo A6 es otra idea muy típica, ¿no? El caballo sale por C7 para intentar apoyar E5. Y bueno, quizás la H4 puede ser una idea interesante aquí para las blancas, o alfil E3 de nuevo, ¿no? Entonces, Lichau decide jugar directamente H5, evitando un poco la expansión de las blancas. El blanco juega con H3, creo que también se puede jugar G5, pero bueno, es interesante jugar H3.
Y ahora caballo h7. El caballo se retira voluntariamente. De nuevo, una alternativa podría ser, por ejemplo, caballo a6, ¿no? Alfil e3, caballo c7, caballo d2, lo que os decía. Bueno, ligera ventaja blanca, pero todavía una posición bastante jugable. Alfil e3, tratando de completar el desarrollo. Y ahora una idea de Li Chao, que si vimos la partida anterior, pues no nos va a ser nueva, que es la idea h4. Solo que vamos a tener aquí, pues yo creo que algunas diferencias, ¿no? De nuevo, la jugada caballo a6 pues puede ser otra alternativa, lo nombraremos. También pues hay jugadas como por ejemplo alfil d7, etcétera. Pero bueno, el jugador chino decide jugar h4. Y las blancas aquí, Hare Krishna juega dama d2. Hay otras formas de completar el desarrollo. De nuevo caballo d2 o incluso dama e2, ¿no? Sacar la dama por e2 para caballo d2 y luego también puede venir la dama en un momento determinado f2. Pero vemos la idea de Hare Krishna, ¿no? Dama d2. Ahora las negras alfil f6, tratando un poco de complementar la idea de caballo h7, quieren hacerse fuertes en la casilla, intentar la casilla g5, y ahora torre g1, una jugada interesante. Aquí parecen naturales, por ejemplo, caballo a3, alfil g5, enroque largo, alfil por, dama por, caballo d7, caballo c2, un poquito mejor para el blanco, incluso dama f2 también es interesante, y vemos la idea de torre g1. Bueno, las blancas que evidentemente quieren jugar g5. En principio, la idea de las negras parece que es buena tras alfil g5. Veamos aquí otras alternativas. Una, si caballo g5, bueno, estamos amenazando, por supuesto, caballo c3, pues alfil g2, y si ahora, por ejemplo, caballo d7, creo que caballo b5, caballo b6, caballo a3, y contra, por ejemplo, a6, aquí caballo por d6 es decisiva, ¿no? Si dama por d6, alfil por g5, el blanco gana, y aquí el blanco estaría un poquito mejor. Caballo g5 no parece la mejor jugada. Bueno, y preguntaréis, ¿qué pasa si hacemos g5? Una jugada un poco radical, ¿no? Cerrando todo el flanco de dama. Es una jugada posible, evidentemente las blancas van a tener una ventaja de espacio, incluso podrían ahora plantearse jugar en el flanco de dama, ¿no? Por ejemplo, bueno, alfil f2 puede ser una idea interesante, caballo e1 para caballo d3, este caballo va a, perdón, caballo bc3, este caballo va a e3, caballo g6, las negras también tienen esta maniobra, caballo f8 para llegar a g6, f4, caballo f5, dama b6, quizás enroque largo, quizás aquí podemos no jugar, por ejemplo, sin enroque, ¿no? Y tratar de jugar también en el flanco de dama, es una posición restringida. Pienso que las blancas tienen ventaja, pero bueno, es jugable, ¿no? Era una jugada un poco radical, ¿no? Tratar de cerrar todo el flanco de dama. De momento los sacrificios aquí no se pintan tan fuertes y, bueno, no va a ser posible hacer f4. Una jugada radical a tener en cuenta. Alfil g5, las blancas cambian y ahora aprovechan para hacer esta gran jugada, ¿no? Caballo b5. De momento, quitándole un poquito la idea de las negras, ¿no? Si ahora, por ejemplo, las negras cambian las damas, caballo por, vemos que hay doble amenaza, d6 y c7 y no van a poder pararlo. Entonces las negras deben renunciar ante la amenaza caballo c7 también y caballo por d6, deben renunciar al cambio de damas con dama e7. Entonces aprovechan las blancas para hacer g5, con lo cual vimos un poco la idea, ¿no? de torre g1 que se inició y todo este proceso. Tenemos un fuerte peón en g5 y el peón de h4 negro ha quedado pues aislado, ¿no? Digamos un poquito débil y, bueno, evidentemente no va a ser fácil de defender. También es cierto que de momento las negras pues presionan el peón de g5. Bueno, a6 echando el caballo, caballo c3, caballo d7 y ahora dama g2. De nuevo ideas, bueno, dama e3 también para caballo d2 o caballo d1 para esta idea que vimos antes, ¿no? Este caballo puede ir a c3 y este en un futuro puede venir a f2, g4, h6 por ejemplo, o e3, ¿no? También g4 en un momento determinado. Bueno, dama g2, rey g7, este es un momento importante, creo que las negras tuvieron su oportunidad aquí de hacer f6 y tratar de igualar la partida, ¿no? Por lo menos tener una partida tener más chances, ¿no? G por f, por ejemplo, y ahora una muy buena jugada es comer de torre. Claro, aquí la idea es que, por ejemplo, fijaros, dama g4, las negras tienen g5, y contra dama por h4, torre por f3. Y aparentemente, bueno, caballo d2, puedo tener torre f4, evidentemente parece un poco arriesgado, pero, bueno, digamos que las negras pueden llegar a consolidar aquí y a tener ciertas posibilidades de intentar igualar la partida, ¿no? Evidentemente la posición es compleja. A f6, peón por, torre por y, por ejemplo, caballo d2, ahora g5, otra, de nuevo la jugada clave para que las blancas no consigan romper con f4,
Y si enroque largo, por ejemplo, pues caballo de F8. Con esta idea, ¿no? Intentar meter el caballo G6, el caballo en F4, podemos meter la torre en G6, la dama en G7 y, digamos, tratar de, una vez más, de bloquear pues la presión de las blancas. Aquí, al no haber alfil de casillas negras, es una ventaja en este caso para las negras, y además este alfil, digamos que sería un poquito... un poquito malo, ¿no? Por así decirlo, de momento, temporalmente, mientras que no se abra. Y las negras pues tienen este alfil fuerte, siempre pensionando H3 y con futuro de hacer un torre B8, B5 y crear contrajuego. Esto me parece la opción correcta para las negras, por eso quizás dama G2 no fue exacta, ¿no? Pero vemos la que es la diferencia, una pérdida de tiempo. Rey G7, que el rey no está nada bien aquí, y ahora caballo D2. Y ahora hay una diferencia, ahora sí jugó F6, no sé por qué no lo hizo, ya te digo, directo, G por F y dama por F. Vemos una diferencia muy importante, ahora torre por F6 no es buena por dama G4, y si G5, ahora simplemente dama por H4. Ahora las negras ya no tienen torre por F3 porque está el caballo, y aquí las blancas simplemente tienen un peón de más, la dama va a volver, vamos a hacer H4 y vamos a conseguir abrir el enroque con clara ventaja, ¿no? Entonces comieron de dama y bueno, caballo D1. Por supuesto, enroque largo también era buena, torre F7, el caballo viene a F2, caballo F8. Aún así, creo que una vez más aquí puede ser interesante G5 también. Quizás aquí caballo E3 será un poquito mejor, evitando que si ahora G5, por supuesto, caballo F5 es clara ventaja blanca. Caballo F8, caballo D3... y B5. Una vez más, creo que era la última oportunidad de las negras de jugar G5. Aquí era una jugada difícil, ¿no? Realmente te están presionando, pero digamos que el caballo H7 y al poner los peones en negras no va a ser tan fácil para las blancas poder romper, y sobre todo había que controlar esta ruptura, y además habilitamos la casilla G6, ¿no? Para una posible entrada del caballo, pues de la dama, de la torre, etc. Momento clave, aquí Li Chao no estuvo fino, jugó B5. Ah, y una variante que os quiero enseñar aquí, perdón, que se me olvidaba. ¿Qué pasa si F4? Porque luego lo vais a ver en la partida. Fijaros en esta pequeña sutileza, ¿no? De las blancas no estar enrocadas, ¿no? Aquí a F4 hago E por F y E5, ¿no? Vais a ver porque ya os... Claro, no me quiero adelantar a la partida, pero vais a entender el porqué. Aquí las negras pueden jugar D por E5. ¿Qué pasa si caballo E4? Hay la jugada dama G6. Y aquí las negras tienen defensa. Y si caballo por E5, resulta que la jugada F3 es ganadora. Tocamos la dama, ¿no? Y si dama C2, aparte estamos tocando también el caballo de E4, y si caballo comemos dama, nos comen en G2, ¿no? Y también está ganando el negro. Entonces, ¿qué pasa? Contra dama C2, ahora hay una jugada muy buena, que es dama por E4 jaque. Dama por E4, F2, y luego va a venir F por G1 dama, ganando las negras. Detalle importante, quedaros con la posición. ¿Qué jugaron las negras? B5. Bueno, en principio parecía una jugada normal, tratando de activarlos en el flanco de dama, pero era clave la jugada G5. ¿Qué pasó? Que las blancas hicieron roque, y ahora sí, justo en el momento que no vale, es cuando Li Chao hace G5, y aquí fue duramente castigado. Fijaros el matiz, ¿no? Lo que cambió este B5 en roque, cómo cambia totalmente la posición, y ahora sí, la jugada F4 es durísima. ¿Cómo abrir una posición? Pues con esta idea, ¿no? Crear espacio para nuestras piezas es un tema que debemos de tener, y es sacrificar material. F4, peón por y E5. En este caso, para ganar también la casilla E4, que es clave. Y desde E4 también, si cae el peón G5, pues luego pueden caer estos dos, ¿no? Y ahora sí que la partida tuvieron que jugar dama F5. ¿Por qué ahora no vale tomar D por E5? Porque ahora sí que caballo E4, dama G6 pierde por caballo por E5. Ahora contra F3 simplemente dama C2. Y está pues todo defendido. Como veis, ahora ya no hay F2 con jaque ni hay dama por E4. Entonces, a caballo E4 contra dama H6, simplemente caballo por E5, si la torre se retira, pues caballo C6, con clarísima ventaja blanca, ¿no? Entonces jugaron dama F5, aún así, quizás hubiera sido un poco mejor, porque esta jugada permite E6. Como veis, este peón es una cuña fortísima, y un peón pasado, ligado, y ahora mata al alfil de C8, ahora de repente este va a ser el alfil malo, y este cuando salga nuestro alfil bueno. Bueno, aquí Hare Krishna jugó F3, si torre E7 simplemente caballo E4, como vemos, ¿no? Peón de 6 débil, peón de G5, piezas pasivas, sacrificar en E6, peón por alfil B7, pierde por dama F2 también, y F3, dama H2, finalmente Li Chao, ya medio desesperado, trata de sacrificar una pieza, porque bueno, es que no se puede permitir este peón ahí, ¿no? Por ejemplo, torre 7, dama D6, aún encima ahora está cayendo, y también ventaja decisiva, lo mismo contra torre F6, dama D6.
Simplemente esto es un poco de pataleta, dama por E6, caballo F2, dama E3, simplemente caballo G4 y a dama F4 cambiamos las damas y un bonito golpe. Caballo por F3, aprovechando que si torre por F3 alfil G2 gana, entonces bueno, se elimina un peón importante y una vez que cae este, con caballo H2 encima, pues van a acabar cayendo todos los peones negros. Que si bien ahora mismo son temporalmente 3 peones por la pieza, pues simplemente las blancas los van a ir recuperando poco a poco. A caballo E6, cae el primero, jaque, caballo E5, caballo F8 y torre F7. Tratando de cambiar algunas piezas, el peón de C4 va a caer, en este caso cae el de G5, torre por, una bonita combinación también para simplificar material, caballo por y torre por C5. Como ves, poco a poco van cayendo los peones. Y bueno, aquí decidió abandonar porque además eso, el caballo desde H2 defiende el alfil, contra cual jaque pues nos vamos y no tenemos ningún tipo de jugada rara, ¿no? Bueno, una partida interesante también desde el punto de vista teórico, y con ciertas complicaciones, donde yo creo que las negras bueno, tenían una decisión interesante en haber hecho G5 a tiempo, y luego, justo en el momento que lo hicieron, las blancas lo castigaron duramente pues con F4 y E5, ¿no? Así que una buena victoria de Hare Krishna, Li Chao que sufre su primera derrota, y el torneo pues digamos que se mantiene todavía abierto, con esto que habíamos dicho al principio, Carlsen con 3,5 de 5, y con 3 pues están ahí al acecho pues Topalov, Kramnik y Bacher-Lagrave. Así que nada, seguiremos atentos como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, os animo pues a visitar la página web pokeriajedrez.com, el canal de YouTube, suscribiros y darle al me gusta también en Facebook, y nada, nos vemos en el próximo. Chao.